buenas a todos y bienvenidos un día más a clase. En el siguiente vídeo vamos a ver un poquito sobre la historia de los números, o mejor dicho, historia de los conjuntos numéricos, donde vamos a repasar los distintos detallitos o las distintas necesidades que surgieron en esos momentos de la historia para que surgieran estos nuevos conjuntos numéricos y la necesidad de crear uno nuevo que ampliaran los anteriores. Para ello, sin mucho más, vemos un poquito de la parte de la historia y posteriormente reflejaremos o consideraremos los contenidos en una realización de algunos ejercicios. Vamos a ello. Una breve historia sobre los conjuntos numéricos. La idea primitiva de número se remonta a los inicios de la raza humana, cuyo desarrollo fue un proceso largo y lento. Numerosos descubrimientos arqueológicos evidencian que la idea de número es más antigua que el nacimiento de la escritura. Numerosas civilizaciones solo diferenciaban entre uno o muchos, sin necesidad de establecer un sistema numérico. En la prehistoria, al principio se utilizaban los dedos de la mano, lo que dio lugar al sistema quinario o decimal, que luego pasó a utilizar palos y piedras para contar, por ejemplo, el número de animales que se cazaban. Contar, medir u ordenar fue lo que hizo que se crease el conjunto de los números naturales, el cual representamos por la letra n, como cabría de esperar, y que está formado por los números del 1, 2, 3, 4 y así indefinidamente hasta el infinito. De este modo, además, aparecieron las operaciones de la suma y la multiplicación. Sin embargo, estos números no les permitía representar, por ejemplo, las pérdidas en sus necesidades contables o cómo representar el no tener nada. De esta necesidad surgen los números negativos y el cero, que junto a los números naturales van a formar el conjunto de los números enteros, que vamos a representar por una E. No, por una E no, por una Z. Qué curioso, ¿eh? Bueno, este conjunto, como hemos comentado, lo único que va a hacer es ampliar el conjunto de los números naturales que ya conocíamos con el conjunto de los números enteros, permitiendo representar, en el caso de que tengamos pérdidas, esos números. De esta forma, los chinos utilizaban bastoncillos de colores para indicar, en este caso, los números positivos en negro y rojos para indicar los negativos, apareciendo de este modo también la operación de la resta. Sin embargo, aunque los números naturales nos servían para contar, medir y ordenar, y los números enteros nos permitían representar las pérdidas, los antiguos se dieron cuenta de que sus medidas eran imprecisas, ya que por ejemplo se planteaban cómo podían representar la mitad de una manzana si solo utilizaban los dedos de la mano. De esta forma surgen lo que denominamos números racionales, y cuyo nombre proviene de la palabra ración o partición. Dicho conjunto, como la lógica nos dice, se va a representar con la letra R. No, de nuevo no funciona la lógica, se representará con la letra Q, el cual está formado por los números como el -3/4, el 1/2, etc. Estos números simplemente lo que representan no es más que el cociente, es decir, la división de dos números enteros. Además, podemos observar que todo número entero se puede expresar como un número racional, como por ejemplo el número 2, el cual a la vez se puede expresar como 4/2 o como 6/3. Y análogamente ocurre con el número -2, es decir, el mismo número pero en negativo. Por lo tanto, podemos decir que el conjunto de los números racionales va a incluir a los otros dos anteriores, es decir, al conjunto de los números naturales y al conjunto de los números enteros, ampliándolo con la operación de la división. Sin embargo, aunque las primeras fracciones y problemas de fracciones surgen con los babilonios y los egipcios en el famoso papiro Rin, fue Fibonacci quien en el siglo XIII por primera vez introdujo la barra horizontal para separar el numerador del denominador que comúnmente utilizamos para representar los números racionales. Se puede expresar como un número decimal, como por ejemplo el número 1/2, que al hacer la división nos queda como resultado 0,5, o el 1/3,
que a la división nos queda el siguiente resultado, el cual podemos decir que es un decimal periódico puro. No obstante, los griegos, a partir de Pitágoras, se dieron cuenta de que hay medidas que no se pueden expresar como un número racional, como por ejemplo la diagonal de un cuadrado de lado unidad, denominando a estas medidas inconmensurables, es decir, que no se pueden medir. En efecto, dicha diagonal mide raíz de 2, y su valor viene de aplicar el famoso teorema de Pitágoras, del que obtenemos la ecuación de a al cuadrado igual a 2, cuya solución es raíz de 2, que es el valor de dicha diagonal. Surge de este modo el conjunto de los números irracionales, conjunto que vamos a representar con la letra I. Sí, esta vez va a funcionar la lógica, y dentro del cual vamos a encontrar los radicales, los decimales cuya parte decimal no sigue un patrón fijo, u otros números especiales que denominamos trascendentes, como pueden ser el número phi, número de oro o número áureo, como queramos llamarlo, el número pi, tan famoso, o bien el número de Euler o número E. De este modo, finalmente, a modo de resumen, podemos decir que el conjunto de los números naturales, es decir, aquel formado por todos los números naturales, se encuentra dentro o contenido del de los números enteros y que a su vez ambos se encuentran dentro del conjunto de los números racionales. Además, junto con los números irracionales, todos juntos se pueden englobar en un conjunto mayor que denominamos el conjunto de los números reales y que vamos a representar con la letra R. Sí, ahora sí, vamos a representar este número con la recta R. Además, este conjunto da lugar a lo que conocemos como recta real y que es aquella donde podemos representar todos los números que hemos visto anteriormente. Pero no todo esto acaba aquí, ya que sobre este conjunto de los números reales hay un conjunto mayor y complejo en el cual no vamos a entrar por ahora. Muy bien, una vez que hemos visto un poco sobre la historia de los conjuntos numéricos y de los distintos tipos de números a lo largo de toda la historia, vamos a intentar clasificar los siguientes números, ¿vale?, en el menor conjunto numérico al que pertenecen. Como ya habéis visto, hay números que pueden pertenecer a distintos conjuntos numéricos, ya que uno amplía al siguiente. Pero la pregunta sería, ¿cuál es el menor conjunto numérico al que pueden pertenecer? Para ello tenemos el siguiente diagrama, donde tenemos el conjunto de los números reales, que lo va a englobar a todo, y como hemos visto, el conjunto de los números racionales está dentro de él encuentra el de los enteros y dentro del de los enteros se encuentra el conjunto de los números naturales. La idea es ir viendo cada uno de los números e ir analizando. El primer número que nos encontramos es el 2,4. El 2,4 es un número decimal exacto. Ya hemos visto que los números decimales pueden ser que tengan infinitas cifras, pero que veamos que siguen un patrón correspondiente, que en ese caso serían números racionales, porque podremos obtener su correspondiente representación en fracción, obteniendo lo que denominamos fracción generatriz. Y pueden que ocurra que haya números decimales que no sigan un patrón y que en este caso serían números irracionales. En este caso, como no nos aparecen la diferencia o no nos aparece el conjunto de los números racionales, los consideraríamos dentro de los enteros, ya que sabéis que el número de los conjuntos racionales, ¿vale?, junto con el de los irracionales formarían el conjunto de los números reales. Luego el número que tenemos aquí es el 2,4 decimal exacto, que como tiene su representación en fracción, se va a poder expresar en este caso como una fracción y va a pertenecer al conjunto de los números racionales. Luego ese número 2,4 estaría en el conjunto de los racionales. Sin embargo, no se va a poder representar o no es un número entero ni va a ser un número natural. Luego el conjunto más pequeño al que pertenece es el conjunto de los números racionales, ¿vale? El siguiente número es el número 7. El número 7, como hemos dicho antes, es un número natural. No es entero porque no tiene un signo negativo. Luego, de los naturales no va a pasar hacia los enteros. Sí se podría representar como una fracción. Luego podría ser un número racional, como puede ser, por ejemplo, 14 entre 2, ¿vale? Pero el menor conjunto numérico al que va a pertenecer es al conjunto de los números naturales. Por lo tanto, en este caso, el 7 va a estar aquí. He cometido un error porque he dicho que el 7 no sería un número entero. Sí sería un número entero porque está metido dentro de ese conjunto, porque en los enteros engloba a los números naturales y a los números negativos y al 0. Pero el menor conjunto numérico al que va a pertenecer es al de los naturales porque estaría antes, ¿de acuerdo?
Tenemos aquí el menos 3 cuartos, es decir, es una fracción con un signo negativo. Además, esta fracción no tiene ningún otro significado y está clara que va a ser un número racional. Luego iría aquí, menos 3 cuartos. ¿Va a ser un número real? Sí, pero el conjunto más pequeño, el primero que pertenece, es a los números racionales. Pasamos al raíz de 9. Como bien sabéis, los números radicales van a ser números irracionales, por lo tanto van a ser números reales. Pero sin embargo, raíz de 9 tiene una peculiaridad, que además se puede calcular su valor, ¿vale? Y sabemos que el valor es 3, es decir, la raíz de 9 también vale 3. Luego el valor o el menor conjunto numérico al que pertenece va a ser al conjunto de los naturales. Es decir, aunque sea una raíz, como su valor exacto es 3, pues va a pertenecer al conjunto de los naturales. Si hubiera sido menos raíz de 9, sería menos 3 y el menor conjunto numérico sería el conjunto de los enteros, ¿de acuerdo? Y si hubiera sido otro número cuya raíz no hubiera sido exacta, pues en este caso va a pertenecer, eso sí, al conjunto de los números irracionales. Como pasa, por ejemplo, con el número raíz de 3, que su representación, o en este caso su expresión, es un número decimal que no sigue un patrón fijo, tiene muchísimos infinitos decimales y por lo tanto no va a ser un número racional, sino que va a ser un número irracional. Por lo tanto va a estar dentro del conjunto de los reales, ¿vale? Que es el conjunto más pequeño en el que aparece aquí representado. Y por último, el número menos 5, como bien sabéis, el 5 es un número natural, pero al tener un menos no pertenece al conjunto de los números naturales, sino el primero que va a pertenecer es al conjunto de los números enteros. Luego el menos 5 al primer conjunto, al conjunto numérico más pequeño al que va a pertenecer, va a ser el conjunto de los enteros que hemos representado o que se representa con Z. Y de esta forma pues hemos ido clasificando poco a poco, viendo las distintas peculiaridades que tiene cada número y cuál es el menor conjunto numérico al que yo lo puedo asociar. Sin más, hasta aquí todo lo de hoy, todo lo que teníamos que ver en el vídeo y como siempre espero que os haya servido de ayuda, que podáis hacer los ejercicios. Cualquier duda me dejáis un comentario o me localizáis por Instagram y sin mucho más, nos vemos en el siguiente.